Comenzaremos explicando el código que permite que los agentes recolecten muestras y las lleven a la nave. Posteriormente se mostrará la ejecución de este. Tenemos cuatro clases. La clase agentes contiene el método main, la clase background panel permite establecer un fondo a nuestro tablero, tenemos la clase agente y la clase escenario. En la clase agente se lleva a cabo en movimiento la recolección y la entrega de muestras por parte de los agentes. Primero se verifica si el agente está cargado. Si el agente está cargado, se llevará la muestra a la nave. En caso contrario, se checa si en esa posición, la posición en la que se moverá, hay una muestra. Si la hay, se recoge y el estado del agente cambia. Si no hay una muestra que recoger, el agente se moverá de forma aleatoria. Para ello generamos un número aleatorio del 0 al 3. El 0 representa arriba, el 1 abajo, el 2 izquierda y el 3 derecha. Cuando se tiene este movimiento aleatorio o esta posición, se verificará si está fuera de los límites, si hay un obstáculo en ella o si es la nave nodriza. En caso de que esté fuera de los límites, haya un obstáculo o sea la nave nodriza, se volverá a generar el número, es decir, que se repetirá el proceso. Y posteriormente se verificará si hay una muestra que recoger. Si no la hay, el agente se moverá a la posición aleatoria que se había generado. Si la hay, el agente recolectará la muestra y su estado cambiará a cargado. Cuando el agente está cargado, el agente llevará la muestra. Entonces, aquí en el método llevar muestra, se quita la muestra del tablero, se obtienen las coordenadas de la nave nodriza y se pretende calcular las distancias euclidianas de las posibles posiciones a las que la gente puede moverse para que la gente recorra el camino más corto. Para que se calcule la distancia euclidiana, se tiene que cumplir con estas condiciones: que no haya un obstáculo en esa posición, que no esté la nave nodriza y que esté dentro de los límites. Si estas condiciones se cumplen, se calcula esa distancia. En caso contrario, primero se verifica si está dentro de los límites. Si no lo está, se establece una distancia mayor. Una distancia que posiblemente no se obtenga en el cálculo de distancias euclidianas. Si está dentro de los límites, se verificará si en esa posición está la nave nodriza. Si está la nave nodriza, se entregará la muestra. Es decir, que el estado del agente cambiará a descargado. Y se establecerá una distancia mayor para que la gente no se posicione arriba de la nave. Si no es la nave nodriza, se verificará si hay una muestra. Y en el caso de que la haya, también se establecerá una distancia mayor para que evite recolectar esa muestra si ya tiene una muestra con él. Y esto se hace en cada una de las posiciones, es decir, arriba, abajo, izquierda o derecha. Cuando se tienen las distancias hacia la nave, se buscará la distancia mínima, ya que, como lo mencioné, se pretende que la gente recorra el camino más corto hacia la nave. Cuando se tiene la distancia mínima, se moverá hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, dependiendo cuál haya sido la distancia más corta. Y esta es la clase agente, que permite el movimiento, la entrega y la recolección de las muestras. Bien, ahora pasando con la explicación de nuestro código de la clase escenario.java, empezamos importando las librerías necesarias. Después declaramos la clase principal escenario, donde declaramos las variables de distancia que ocupamos. Aquí la de agente llamada crash y la de otro agente llamado Spyro. Luego cargamos nuestro fondo para que se pueda representar en la matriz de nuestra interfaz gráfica. Y de aquí tenemos nuestro constructor escenario, que configura la apariencia de la ventana y llama a initComponents para inicializar los componentes. Igual inicializa la matriz que representa la presencia de muestras en cada celda. Pasamos luego a nuestro método initComponents, que
inicializa los componentes de la interfaz de usuario como botones, menús y barras del menú, e igual carga las imágenes que ocupamos para que se visualicen nuestros agentes. En este caso, nuestro agente Crash, nuestro agente Spyro. Cargamos un obstáculo, una muestra y una imagen de nuestra nave nodriza. Bueno, luego de aquí creamos esos dos agentes, llamado Crash y el otro llamado Spyro, y pasamos a nuestro método gestiona salir, que es un método privado que se encarga, de manejar el evento de salir de la aplicación, donde manda llamar al método goodbye. Luego tenemos nuestro método forma plano, que se encarga de inicializar y configurar el tablero del escenario en la interfaz gráfica. Básicamente se inicializan dos matrices, tablero y matrix, ambas de tamaño dim por dim. Tablero es una matriz de etiquetas que representará visualmente el tablero de la interfaz gráfica, y matrix es una matriz de enteros que se utilizará para representar la estructura y el contenido del tablero, como la presencia de obstáculos, muestras y demás. Bien, luego pasamos a nuestro método gestiona obstacle, que básicamente maneja el evento de seleccionar y deseleccionar la opción de obstáculo en el menú de configuración. Obtiene el origen del evento, que debería ser un objeto JRadio button menú ítem. Si la opción está seleccionada, establece el actual icono como el icono de obstáculo, de lo contrario lo establecerá como nulo. Después tenemos nuestro método gestionar muestra, que básicamente funciona igual como ya le explicamos como nuestro método obstáculo, al igual que nuestro método gestionar la mothership. Después pasamos al método gestiona run, que maneja el evento de ejecutar la simulación, ya cuando hacemos clic en nuestra interfaz gráfica para ejecutar, una vez que ya pusimos todos los iconos en nuestro tablero. Verifica si los agentes Crash y Spyro no están activos, y en caso afirmativo los inicia. Después de iniciar los agentes, deshabilita el menú de configuración, que es donde seleccionamos las muestras, los obstáculos y la nave nodriza. Después tenemos nuestro método inserta objeto, que este método se invoca cuando se produce un evento de clic del mouse en una celda del tablero donde seleccione el usuario. De ahí tenemos nuestro método colocar obstáculo, que este método coloca el obstáculo en la celda específica identificada por la fila y la columna. Obtiene la celda del tablero, que es la casilla, en la posición indicada por los índices de fila y columna. Establece el icono de la celda como el icono de obstáculo. Además, actualiza la matrix para marcar la posición como un obstáculo, estableciendo el valor correspondiente en 1. Luego tenemos nuestro método para verificar si una celda contiene un obstáculo. Primero verifica si los índices de fila y columna están dentro de los límites del escenario. Luego obtiene el icono de la celda en la posición dada. Devuelve true si el icono de la celda coincide con el icono de obstáculo, indicando que hay un obstáculo en esa celda. De lo contrario, devuelve false. Después tenemos nuestro método muestra en, que básicamente este método simula la acción de recoger una muestra en una celda específica. Marca la celda como que ya no contiene una muestra, estableciendo false en muestra presente, que es fila por columna. Podría incluir otras acciones también relacionadas con la recolección de muestras, como decrementar un contador de muestras, que bueno, eso esperemos lo podamos implementar en una futura práctica.
Bueno, ya casi por finalizar, tenemos nuestro método llamado esnodriza. Eh, este método verifica si una celda específica contiene a nuestra nave, a la mothership. Primero verifica si los índices de fila y columna están dentro de los límites del escenario. Luego obtiene el icono de la celda en la posición dada y devuelve true si el icono de la celda eh, es, es- devuelve true si el icono de la celda coincide, perdón, con el icono de la nodriza. De lo contrario, devuelve false. Ya para finalizar, tenemos un penúltimo método, obtener coordenadas nodriza. Este método busca las coordenadas de la nodriza en el tablero. Utiliza un bucle andado para iterar sobre todas las celdas del tablero. Si encuentra una celda con el icono de la nave, devuelve un nuevo objeto point que contiene las coordenadas de esa celda donde está nuestra nave. Si no se encuentra ninguna nodriza, que es nuestra nave en el tablero, devuelve null. Y por último tenemos un método muestra recogida, que es básicamente para verificar si una muestra en una celda específica ha sido recogida. Devuelve true si la celda especificada no contiene una muestra. De lo contrario, devuelve false. Esto implica que si muestra presente es false, significa que la muestra que estaba en esa casilla ya ha sido recogida y que ya no está presente en la celda.